Hola, ¿qué tal? Soy Karin Berbone y en este video vamos a analizar tres temas importantes sobre el modelo de atención de los servicios de educación especial. El primero de ellos son las políticas educativas tanto en el ámbito internacional como nacional. El segundo es la educación inclusiva y el tercero son los enfoques y propósitos del modelo de atención de los servicios educativos. La esencia de las políticas educativas radica en la voluntad para mejorar los sistemas educativos y redefinir el papel de la educación en una sociedad preocupada por encontrar las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos en un mundo en cambio permanente. El inicio de la última década del siglo XX presentó un panorama educativo crítico que se caracterizó por millones de niños sin acceso a la educación primaria, millones de adultos analfabetos, millones de analfabetos funcionales, millones de niños e incontables adultos que no lograban completar la escuela primaria y un número indeterminado que la concluía sin haber aprendido los conocimientos básicos que la escuela debería asegurar. La década de los 60 permitió que la educación se colocara en el debate internacional y que fuera un tema prioritario para poder renovar su visión y su alcance. Con estas condiciones, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, convocada por la UNESCO y que se llevó a cabo en Tailandia en 1990, y los documentos que resultaron de ella, crearon nuevas políticas educativas. La idea de necesidades básicas de aprendizaje implicó a partir de entonces recuperar el aprendizaje como centro y objetivo fundamental del proceso educativo. Formular una interpretación amplia del aprendizaje y de saber capaz de incorporar conocimiento y acción. Reestructurar al alumno el lugar prioritario que le corresponde dentro del sistema educativo y del proceso pedagógico y reconocer que todos los niños, jóvenes y adultos tienen necesidades básicas de aprendizaje a satisfacer. Las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, dadas por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993, permitieron cumplir los derechos humanos de las personas con discapacidad. La finalidad de estas normas es garantizar que niñas, niños, hombres y mujeres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. En cuanto a su estructura, las normas constan de 4 partes: requisitos para la igualdad de participación, esferas prioritarias para la igualdad de participación, medidas de ejecución y mecanismos de supervisión. En 1994, en Salamanca, España, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, y en ella la UNESCO reafirmó el principio de la educación para todos. Su importancia radicó en la reafirmación del derecho fundamental a la educación y a la oportunidad en una formación en las escuelas ordinarias. Inició una política educativa atendiendo la diversidad y un proceso de reorientación de los servicios de educación especial. Otra aportación a la educación regular y a la educación especial fue el informe presentado a la UNESCO en 1996 por el Comité Internacional sobre la Educación para el Siglo XX, titulado La educación encierra un tesoro. Su aportación es la descripción de los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, que al desarrollarlos forjan una sociedad educativa donde no se deja sin explorar ninguno de los talentos que están en cada una de las personas. En marzo del año 2000 se publicó en Gran Bretaña el Índice de Inclusión, que no es otra cosa sino un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas avanzadas hacia una educación inclusiva. Está orientado a construir comunidades escolares colaborativas centradas en la promoción de mejores niveles de logro educativo en el alumnado. A partir de él se abandonó la idea de integración y el concepto de necesidades educativas especiales para avanzar hacia la inclusión y el concepto de sujetos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. En el mismo año se llevó a cabo el Foro Mundial sobre la Educación, efectuado en Senegal del 26 al 28 de abril del 2000, en el que se presentaron los resultados de un análisis de la educación básica en función del logro de los objetivos establecidos una década atrás en Tailandia, a través de la evaluación de la educación para todos del año 2020.
En este evento se reconocieron los avances, sin embargo, estos se dieron de manera desigual, con demasiada lentitud, y pudo observarse un común denominador entre los países más rezagados: la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Para aliviar los problemas mundiales, la ONU convocó a la Cumbre del Milenio en el 2000 para discutir temas de interés universal en torno a la desigualdad humana, la equidad y la justicia social. En el ámbito de la educación, el compromiso se colocó en la idea de constituirla como un medio para aspirar a un mundo incluyente y equitativo. Reiteró el énfasis en la protección de los grupos vulnerables para acceder a una escolarización básica y perfiló entre líneas la enorme necesidad de implementar en los sistemas educativos los principios de la educación inclusiva en dos dimensiones. La primera, como premisa para valorar las diferencias, y la segunda, con el reconocimiento de la diversidad como un preciado bien de la humanidad. En una acción política para América Latina y el Caribe, en la 7ª reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación, convocado por la UNESCO y desarrollada en Bolivia en el 2011, se analizaron los resultados de la evaluación de los 20 años del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe. La recomendación sobre políticas educativas al inicio del siglo XX de Cochabamba constituye un impulso de las naciones de la región al fortalecimiento de los procesos de inclusión a la escuela común de todos los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad, salvaguardando su dignidad, evitando cualquier tipo de discriminación y proporcionándoles las ayudas especializadas para que construyan aprendizajes de calidad. Por otra parte, una acción más de carácter regional se desarrolló entre los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. Y estas naciones se integraron como la Red Mesoamericana de Educación Inclusiva, que ha tenido como resultado la estructuración del proyecto La Educación Inclusiva en la región mesoamericana. Pese a los esfuerzos mundiales sostenidos por las naciones, en pleno siglo XXI, a las personas con discapacidad aún les son negadas las oportunidades de las cuales disfruta la población en general. Los avances en torno a la educación inclusiva se fortalecieron en el año 2004 con la publicación del Temario Abierto sobre Educación Inclusiva, publicado por la UNESCO y después traducido al español. El Temario Abierto es producto de un esfuerzo colaborativo entre investigadores, administradores y profesionales del mundo, y pretende ser un medio para que los administradores y quienes tomen las decisiones puedan orientar sus sistemas educativos hacia la inclusión, basándose en la experiencia internacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborada por los países de la ONU, adoptada el 13 de diciembre del 2006 y que México ratifica en diciembre del 2007, pretende enunciar detalladamente, promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En México, el principio de educación para todos constituyó la guía de la política educativa de los años 90 e impulsó una reforma educativa en el sistema en su conjunto. La educación para todos se formó con el concepto de igualdad de acceso, mientras que las transformaciones del mundo exigían mejorar la calidad de la educación al atender a las necesidades básicas de aprendizaje de los niños mexicanos. En pantalla podemos ver diferentes acciones que se tomaron en el ámbito nacional. La Secretaría de Educación Pública enfatiza las métodos de cobertura y calidad educativa, de desarrollo tecnológico, de prosperidad y equidad entre regiones, de competitividad y de transparencia. Presta atención específica a la articulación de la atención educativa dirigida a la población en situación de vulnerabilidad, con la expectativa de mejorar los niveles de cobertura y el logro educativo en estos grupos, independientemente de su condición económica, social, ideológica, de género, etnia o región. En el 2008 se formó la Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y el CENTE.
En ella se pone de manifiesto la suma de acuerdos en torno a la construcción de un sistema educativo para el siglo XXI, que responda desde la transformación de la educación básica y su articulación con los niveles de educación inicial, media superior y superior a los requerimientos sociales y económicos, a través de una educación de calidad para todos, sin discriminación. En el 2011, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece las condiciones en las que el Estado debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Tomemos ahora el tema de la educación inclusiva. La educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad de las necesidades de los alumnos, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, y reduciendo o eliminando la exclusión desde la educación. Implica una transformación de la educación en el cambio de enfoques, contenidos, culturas y prácticas educativas. Implica identificar y eliminar barreras. Busca la participación y su objeto es el aprendizaje. La educación inclusiva defiende el derecho a una educación de calidad para todos y a participar de las oportunidades de aprendizaje. Es un proceso que implica identificar y eliminar barreras, impulsa la participación y se centra en el aprendizaje. Es un proceso que provoca un movimiento permanente y sostenido de políticas, culturas y prácticas para satisfacer las necesidades educativas de todos los alumnos. Involucra el desarrollo de las escuelas, tanto de sus docentes como del alumnado. Implica identificar y eliminar barreras de los contextos escolar, áulico y sociofamiliar. Requiere de un análisis, evaluación y sistematización de información para reconocer las situaciones o condiciones que limitan al aprendizaje y la participación del alumnado. Una vez que estas han sido identificadas, se diseña una planeación creativa y estratégica para eliminarlas o minimizarlas y evitar la discriminación o exclusión. Utiliza planeación estratégica con la cual se impulsan iniciativas en la escuela y en el aula para fortalecer el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos, así como de los propios docentes y de las familias. Reestructura la cultura, las políticas y las prácticas de la escuela para posibilitar la atención del alumnado en su diversidad. La educación inclusiva también se centra en el aprendizaje. Implica reconocer a la escuela como el lugar idóneo donde los alumnos simultáneamente aprenden la cultura, aprenden con otros y aprenden consigo mismos. Exige experiencias de aprendizaje de calidad. Pone una atención especial en aquellos grupos vulnerables. Por ello, una de las bases conceptuales de la educación inclusiva se encuentra en el modelo social de la discapacidad y en la perspectiva sociocultural del aprendizaje, cuyos planteamientos enfatizan dos acciones. El modelo social de la discapacidad, que pretende mover la mirada de la discapacidad como una tragedia personal, para resituarla en las diversas barreras en los contextos que acentúan las deficiencias y las convierten en discapacidad. Dicho por Jenny Morris, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. La perspectiva sociocultural del aprendizaje concibe al ser humano como un agente activo en la construcción de su propio aprendizaje. Ahora hablaremos sobre los enfoques y propósitos del modelo de atención de los servicios de educación especial. El marco teórico referencial fundamenta el modelo de atención de los servicios de educación especial y permite lograr sus objetivos a través de tres enfoques: del modelo social de la discapacidad, del paradigma ecológico y de la escuela como totalidad.
Para el modelo social, la discapacidad es generada por la imposibilidad de la sociedad de responder a las necesidades de las personas con deficiencias comprobadas o percibidas sin importar sus causas. Es decir, reconoce la discapacidad como algo no causado por las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas de las personas, sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las barreras y las restricciones sociales que los incapacitan. En el paradigma ecológico, la escuela y el aula se constituyen por prácticas institucionalizadas que toman forma a través de un conjunto de discursos, prácticas, decisiones reglamentarias, medidas administrativas, marcos teóricos, posicionamientos filosóficos y morales, articulados por reglas de funcionamiento, modos de vinculación, pero fundamentalmente por un campo de relaciones entre sujetos, el alumnado, maestros, familias, comunidad, con el conocimiento, con la institución que es la escuela, con las circunstancias y condiciones de la vida, con valores personales e institucionales. Considera 4 criterios básicos: el estudio de las interacciones recíprocas entre las personas y su ambiente, la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje como procesos interactivos y no como causa y efecto, la indagación de las interacciones entre personas y ambiente, no solo dentro del contexto inmediato, sino también como resultado de las influencias de otros contextos, y la indagación situada no solo en los comportamientos observables, sino también en las actitudes y percepciones de los involucrados, haciendo énfasis en cómo las personas piensan y comprenden los sucesos en el aula y en la escuela. La escuela como totalidad, procesos y sujetos, aborda su función social y cultural de modos diversos a partir del tratamiento de conocimientos disciplinares, de formas para distribuir capital cultural, para socializar distintos saberes, para diseñar formas organizacionales, integrar actores diversos, tejer vínculos e instruir normas y reglas. En la escuela, como totalidad, sus aspiraciones consisten en fundamentar la democracia, estimular el desarrollo de la personalidad del sujeto, difundir e incrementar el conocimiento y la cultura en general y garantizar la inserción de los sujetos en la sociedad. Mientras apreciamos la bibliografía de la cual fueron tomados los datos antes mencionados, llegamos a la conclusión que el propósito de la educación es crear personas comprometidas con su entorno, dispuestas a vivir con dignidad. Este es el sentido de educar para la vida en la vida misma. La educación para la inserción en el mundo compone la dimensión útil de la educación, verdadera referencia para decidir contenidos y actividades en la escolaridad. Muchas gracias por su atención.